Un saludo a todos nuestros hermanos que nos acompañan en esta tarde o en esta noche, ¿verdad? Mi nombre es José, para aquellos que no me conocen. Y esta tarde quiero compartir con ustedes una reflexión que ha estado tocando mi corazón. Voy a estar leyendo en Mateo 7, los versículos 21 al 23. Mateo 7, versículos 21 al 23. Primeramente quiero también darle las gracias, ¿verdad?, a mi hermano Sam. Me ha dado la oportunidad, ¿verdad?, de acercarme a ustedes y al Señor para darme esta palabra o esta reflexión, ¿verdad?, que he venido meditando unos cuantos días atrás y me ha tocado en cuestión de que de verdad conocemos la voluntad de Dios, de verdad conocemos al Señor. Estamos haciendo muchas cosas para el Señor, pero en verdad lo conocemos tal como Él quiere que nosotros lo conozcamos. Vamos a estar leyendo la escritura en versículos 21 y 23 de Mateo 7. Y la lectura dice así, la palabra del Señor dice así. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vemos, ¿verdad?, en esos versículos que sí hay personas que estaban haciendo, ¿verdad?, milagros por el nombre del Señor, sacaban fuera de demonios y hacían muchas cosas, ¿verdad?, parecidas a las que el Señor, ¿verdad?, Jesús hacía. Pero esto me deja a mí con dos preguntas que me hice, ¿verdad?, al principio cuando estuve leyendo estos versículos. Y la primera es una pregunta que viniera de parte del Señor hacia mí, ¿verdad? Y que cuando yo estuviera, ¿verdad?, frente al Señor, Él me dijera, te conozco, ¿verdad?, como en base de pregunta, te conozco. O de la misma manera podemos hacernos esa pregunta nosotros, haciendo la pregunta al Señor, ¿verdad?, diciéndole, ¿me conoces? Jesús nos alerta contra el autoengaño y de una manera de profesión verbal de la fe sin obediencia a la voluntad de Dios. Y estaba buscando, ¿verdad?, la palabra voluntad. La voluntad, el significado de voluntad es algo que se desea. Algo que se desea es algo a lo que se designa. Y esa palabra también me llamó la atención, decir designa, ¿okay? ¿Qué es designar, ¿verdad? Y buscamos ahí de la palabra designa el significado. Dice destinar para un fin determinado. Destinar para un fin determinado. Me hacen una pregunta, ¿no? Estoy haciendo la voluntad de Dios para llegar a ser, no para llegar a ser de hacer, sino de mi persona, ¿no?, para llegar a ser aquello que ya Dios ha determinado para mí o que yo sea. ¿No? Estoy haciendo la voluntad de Dios. El versículo en Juan capítulo 4, versículo 23 nos dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Una de las cosas que me ha tocado en la forma de que si Dios me conoce, me hace la pregunta de si Dios me conoce, es a base de nuestra adoración. ¿Cómo es nuestra adoración? ¿Nuestra adoración viene del corazón o simplemente una mera dicho o decir soy cristiano o decir algo, ¿verdad?, que me identifique como tal? Pero sabemos y entendemos que el Señor busca un corazón, que sea un corazón adorador. Y la palabra adoración, ¿verdad?, es una actitud de la intención interna del corazón del hombre para Dios. Es una actitud interna del corazón del hombre para Dios, ¿verdad? ¿Qué implica esto? Implica la obediencia al Señor, implica el servicio a los demás, implica la redención a la voluntad de Dios, el amor, ¿verdad?, con los bienes, ¿verdad? Todo esto, de esa forma adoramos nosotros al Señor. Y tal vez pensamos que simplemente adoración es cuando, ¿verdad?, nos paramos y cantamos al Señor y adoramos al Señor.
Sí, todo eso también es adoración, pero marca mucho más nuestra forma de ser con el Señor, la forma que nosotros nos dirigimos hacia el Señor, la forma en que hacemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Es posible que hasta una persona que se engaña a sí misma pueda ejercer un ministerio espectacular, ¿verdad? Usando la autoridad de la Escritura y el nombre de Jesús, sin caminar por la senda de un discipulado obediente. Usted me dirá, oye, hermano, ¿cómo eso es posible? ¿Cómo puede ser eso posible que una persona que hace milagros, una persona que tiene un ministerio exitoso, que da la palabra del Señor, ¿verdad? Y toma, y almas se salvan y todo, ¿verdad? ¿Cómo es posible, ¿verdad? Que esa persona no hayan tenido o no sigan un discipulado obediente, ¿no? Yo también me hice esa pregunta. Yo decía, Señor, ¿cómo es posible? Porque una vez estamos contigo y te conocemos, ¿verdad? Sabemos quién eres tú y buscamos tu verdad. Es imposible hacer algo para ti sin sentirlo, ¿verdad? Pero entendemos que sí lo hay, ¿verdad? Y es posible. Y ahí mismo en el versículo, ¿verdad? 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿O en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Verdad? Preguntas que le hacen al Señor. ¿No hicimos todo esto por ti? ¿Verdad? Entonces el Señor les declara, no os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y hemos hablado mucho en cuestión de el Señor viene a buscar corazones, ¿verdad? Un corazón dispuesto, un corazón que está entregado al Señor. Jesús motivó a sus discípulos a vivir en justicia, enfatizando que esa vida sale del corazón y no observa un código externo de éticas, ¿verdad? Si no podemos ver bien bonito por fuera y podemos hacer todo correctamente, pero el corazón, ¿verdad? Eso que está buscando el Señor, de esa manera es que Él nos va a conocer, sabiendo, ok, ¿te conozco o no te conozco? Eso todo tiene que ver, ¿verdad? En nuestro corazón. Todas esas contestaciones a la pregunta, ¿te conozco o no te conozco?, ¿verdad? De parte de Dios está en nuestros corazones, ¿verdad? La sabiduría del Nuevo Testamento revela las diferencias entre una conducta correcta que se basa en la ley y las obras de justicia que proceden del corazón de una nueva vida nacida en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que es nacida en Cristo, una persona que ha entregado su vida al Señor, una persona que busca la justicia del Señor, hace las obras, ¿verdad? La palabra nos habla, por sus frutos los conoceré, ¿verdad? Que una vida nueva en Cristo revela, ¿verdad?, esos frutos de arrepentimiento, revela esos frutos de nueva vida, ¿verdad?, lo que Cristo nos ha dado. Y me ha dado con 2 puntos, ¿verdad? 2 puntos que quiero tocar, y primeramente, ¿verdad?, aquí mismo en el versículo 22, y el primer punto que quiero exponer es el que dice, no os conocí. ¿Qué conlleva esto? Que el Señor me conozca. La palabra conocer, ¿verdad?, es experimentar. La palabra conocer también tiene tener un encuentro, significa tener un encuentro, una intimidad con Dios, ¿verdad? Y si nosotros no tenemos ese encuentro, esa intimidad con Dios, es imposible, ¿verdad?, llegar a conocer el Dios que nos ha salvado, la voluntad del Padre a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Y esa pregunta me la tengo, ¿verdad?, todo el tiempo buscando información, leyendo la Biblia, buscando el corazón de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Padre para mí? Y buscamos que lo que hablamos al principio, ¿verdad?, en cuestiones de adoradores que buscan verdaderamente al Señor. Yo no sé ustedes, pero a mí yo no me gustaría que el Señor me dijera, no te conocí. Es algo que en mí está no podría concebir que yo me parara frente de Dios y me dijera, no te conocí. Señor, pero yo diría igual, ¿verdad? Señor, pero
yo te prediqué la palabra, yo busqué personas y le hablé de ti y estuve todo el tiempo, ¿verdad?, buscando y tratando de crecer en tu palabra. ¿Por qué tú dices que no me conoces? Tenemos la intimidad con Dios que Él quiere que tengamos, de la forma en que Él nos quiere conocer. Y busqué muchas formas, ¿verdad?, en decir, ¿cómo, Señor, cómo puedo entrar a que el Señor me conozca? ¿Cómo puedo hacer de que el Señor verdaderamente me diga, oh sí, entra, ¿verdad?, al gozo de tu Señor, siervo fiel? Y casi todo, ¿verdad?, comienza con la oración. Y yo sé que para muchos, ¿verdad?, inclusive para mí a veces la oración es pesada, ¿verdad?, porque no nos queremos o levantar, o no queremos arrodillarnos ahí, hablar un rato con el Señor y nada de eso. Tal vez a veces por perezoso o no tenemos el tiempo, o no sacamos el tiempo, ¿verdad? Y muchas cosas de las que busqué y decía, esa resaltaba. Y decía, muchas de las cosas que busqué, ¿verdad?, esa resaltaba la oración. ¿Por qué? Porque cuando tú estableces una relación con una persona, ¿verdad?, tú primeramente la conoces. Una vez tú conoces a esa persona, comienzas un diálogo. Y después que llevas muchos años, ¿verdad?, conociendo a esa persona, en el diálogo se convierte en una relación. Y esa relación sigue creciendo y sigue floreciendo y siguen hablando y siguen conociendo íntimamente y llega a una intimidad, ¿verdad? Por eso es que nosotros conocemos, ¿verdad?, a un amigo y estamos muchos años con ellos, y de momento pues, ahora somos familia, y este es el padrino de mis hijos, ¿verdad?, y nos hacemos así, se hace esa relación. De esa misma forma, ¿verdad?, el Señor busca que nosotros establezcamos esa relación con Él, esa intimidad con Él. Y una de las cosas, ¿verdad?, que el Señor utiliza para conocernos mejor es la oración, porque hablamos con Él. Y de la forma que el Señor nos habla es a través de la palabra. Muchos sabemos esto, ¿no? Y sabemos y entendemos que por la palabra de Dios es que nosotros conocemos al Señor, conocemos la voluntad de Dios. Y ahí desarrollamos la intimidad, buscamos la mente de Jesucristo, buscamos por qué el Señor, ¿verdad?, hizo ese sacrificio por nosotros. ¿Por qué? Porque siguió la voluntad del Padre. Todos tenemos que seguir la voluntad del Padre. Hasta Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, hizo la voluntad del Padre. Si se acuerdan, en el momento, ¿verdad?, en que Jesús está orando y dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, ¿no? El Señor Jesús siempre buscó la voluntad del Padre para hacer, ¿verdad?, en su ministerio, para todos nosotros, porque el Padre, ¿verdad?, es el que está buscando nuestro amor, está buscando nuevamente esa relación, el Padre. Y otra de las cosas, ¿verdad?, que toqué en ese mismo versículo es hacedores de maldad, ¿no? Y ahí mismo lo dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso como que daría un mal sabor, ¿verdad?, en la boca, diciendo, apartaos de mí. Cuando estamos buscando al Señor, que ya no tenemos nada más que dar, que ya lo único que tengo es su palabra, que ya he tenido tantos problemas, he tenido tantas tribulaciones, y cuando no tengo nada más donde ir, voy donde el Señor, porque Él siempre nos recoge, ¿verdad?, y siempre está con sus brazos abiertos. Pero que está ese momento, ¿verdad?, el Señor nos dice esas palabras, ¿verdad?, apartados de mí, hacedores de maldad. El diablo, espérate, ¿dónde está la relación que supone que yo estuviera estableciendo con mi Señor? ¿Dónde está esa relación, ¿no? El término que designa lo que no está en armonía o en orden divino, ¿no? Hacedores de maldad. La palabra maldad eso es un término, ¿verdad?, que designa lo que no está en armonía o en el orden divino, ¿no? Todo aquello que está en contra de la palabra del Señor, todo aquello que hacemos, ¿verdad?, en contra de la palabra del Señor, que sabiendo que está mal, y a veces lo hacemos, ¿verdad?, de todas maneras, entendiendo que está fuera de la voluntad de Dios,
entendiendo que no está en el orden divino, así lo hacemos. Esos son los que se califican como hacedores de maldad, ¿no? Y estamos, ¿verdad? Tratando de, esto, como dije, ¿verdad? Al principio, esto pique y se extiende, y seguimos tratando de buscar, y sigo estudiando en esa área, porque eso me llamó la atención, y yo quiero, ¿verdad? Llegar a donde mi Señor, y que el Señor me diga, ¿verdad? Entra al gozo de tu Señor, ¿verdad? Siervo fiel, no que no me diga no te conozco, o quién tú eres, ¿verdad? O aléjate de mí, hacedor de maldad, ¿verdad? Ahora, una pregunta que quiero dejarlo con ella, ¿verdad? Y es, ¿estamos seguros de que cuando nos encontremos en la presencia del Señor, Él nos conozca? ¿O dirá, apartaos de mí? Yo quiero que Dios me conozca, pero para llegar ahí tengo que conocer y hacer la voluntad de Dios. Entendemos, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es la obediencia a su palabra, es buscar la forma de llegar más cerca a Él, es hacer lo que Él ya estipuló para nosotros, ¿verdad?, que tiene pensamientos para nosotros, cosas que son de bien, ¿verdad?, no de mal. Y no es fácil el caminar con el Señor, no es fácil. Y como hombre, ¿verdad?, muchas veces pues tenemos tantas tareas que hacer, que a veces pues ponemos las cosas del Señor a un lado, ¿verdad? O las ponemos para cuando tenga un poco más de tiempo, ¿verdad? Pero entendiendo estas dos preguntas, o analizando estas dos preguntas, ¿verdad? Te conozco. Volvemos, ¿verdad?, a las preguntas que hicimos al principio, ¿verdad? ¿Te conozco? ¿O me conoces, Señor? ¿Me conoces? Yo espero, ¿verdad?, que esta reflexión que les traigo en esta tarde, ¿verdad?, sea algo en que podamos seguir buscando esa respuesta a esas preguntas. Que en un momento dado podamos estar confiados totalmente, sin ningún problema de dudas, de que sí, yo sé que el Señor me conoce. Yo sé, porque yo paso tiempo con el Señor. Yo leo su palabra. Yo conozco al Señor, conozco la mente de Cristo. Yo sé que eso me va a llenar de satisfacción en el saber que mi Padre, ¿verdad?, el Padre que me ama, sí me conoce. Extiende sus brazos. Deja las 99 para buscarme, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Sabemos que no todos estamos en el mismo, ¿verdad?, en el mismo sentir y demás, pero el que Dios te conozca yo creo que es algo sumamente importante para nosotros, ¿verdad? Entonces, en conclusión, pues le dejo esa pregunta, ¿verdad? ¿Estamos seguros de que cuando nos encontremos en la presencia del Señor, Él nos conoce, ¿no? Quiero, ¿verdad?, darle las gracias a todos por el tiempito que hemos estado aquí juntos, ¿verdad? No olviden, sigan buscando al Señor en estos tiempos que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Estamos encerrados, no tenemos nada más que hacer, hacemos tareas en la casa, pero este tiempo yo creo que el Señor nos ha separado para que le dediquemos más tiempo, tengamos un poco más de tiempo, de sacarnos del ajetreo de vida, y ponernos un poco el freno y decir, yo estoy aquí, yo quiero conocerte, yo quiero, ¿verdad?, conocerte íntimamente, y quiero que tú me conozcas íntimamente, ¿verdad? Hagamos la voluntad del Señor, porque esto es lo bueno para nosotros, ¿verdad? Y entendemos que seguimos orando unos por los otros, y seguimos, ¿verdad?, orando con el Señor para que todo esto pase, ¿verdad? Y una vez esto pase, podamos, ¿verdad?, traer algo nuevo y haber aprendido algo nuevo del Señor, ¿no? En el nombre poderoso del Señor le dejamos mucho, le doy las gracias, y que Dios me los bendiga.